Vamos a ver en este tutorial cómo calcular las existencias reales por hectárea a partir de datos de sitios de muestreo. Para ello tenemos nuestro archivo de inventario en PDF, el cual tenemos que convertir en Excel para realizar los cálculos. Estando en PDF, vamos a guardarlo con una extensión TXT, lo salvamos y esperamos la conversión. Una vez convertido nuestro archivo, vamos a abrirlo en TXT y vamos a eliminar los datos de texto que contiene, incluyendo los espacios vacíos, así como los totales y promedios que previamente están calculados en el documento. Es importante tener cuidado en la depuración, que no se eliminen datos importantes. Una vez concluido el proceso de depuración, vamos a revisar los datos que no tengan algunas cosas extrañas como esta. Le voy a dar un espacio porque sé que lo que sigue es el rodal 2. Cosas como estas, en donde esta fila es una repetición de esta parte, por lo que la voy a borrar. Esta otra que voy a dar espacio. Una vez terminado el proceso de revisión, vamos a guardar el archivo simplemente y cerramos. Ya que tenemos nuestro archivo depurado, lo que sigue es abrirlo desde Excel para darle un formato adecuado que facilite la realización de los cálculos. Estando en Excel, entonces vamos a archivo, le damos a abrir, buscamos la carpeta donde lo tenemos, lo seleccionamos y le damos a abrir. En esta nueva ventana vamos a escoger el tipo de dato delimitado, que es este. Le damos siguiente. Como nuestra información está delimitado por espacio, seleccionamos el delimitador espacio, le damos siguiente y dejamos esta información tal cual como está. Le damos finalizar. Tenemos ahora exportado nuestro archivo ya a Excel. Lo que sigue es juntar el género y la especie en una sola celda. Para ello voy a insertar una nueva columna en donde voy a poner la palabra concatenar. Los que tienen Excel en español escriban concatenar así como se oye, y nos pide el primer texto, que es C1, nos pide una coma y luego el texto 2. Y ya tengo mi paréntesis cerrado, le voy a dar enter y me hace falta un espacio entre el género y la especie. Para ello me voy a la fórmula, después de la coma le voy a abrir comillas, espacio, comilla, coma y enter. Entonces ya tenemos la información correcta, le damos doble clic y ya tenemos concatenado el género y la especie. Ahora, como esta información está en fórmula, lo que voy a hacer es insertar una nueva columna donde voy a copiar la información de la columna E y la pego especial valores en la columna F, y ahora puedo borrar las columnas que no necesito. Bien, ahora lo que voy a hacer es ordenar esta información en sus columnas correspondientes. Para ello voy a seleccionar las mismas y voy a insertar una misma cantidad de columnas. La información que está en la celda O la voy a reubicar a la columna G7, la voy a decir igual a O7 y recorro la fórmula hasta N. Observo que N termina igual que V,
Y antes de arrastrar mi fórmula hacia abajo, lo que necesito es poner un filtro. Voy a insertar una nueva fila en la parte de arriba donde van a ir los encabezados, y voy a poner un filtro. Entonces, teniendo el filtro, voy a la columna U y le voy a decir que me oculte, que no me muestre las filas en blanco. Ya estando filtrado, entonces ahora sí le doy doble clic para arrastrar mi fórmula hasta el final. Ahora voy a hacer lo mismo para las celdas, las filas vacías. Deselecciono todas las filas que tienen valores y le digo que únicamente me muestre las celdas en blanco. Aquí en la columna y voy a poner igual a O2. Arrastro mi fórmula y la arrastro hacia abajo. Ya que tenemos la información completa, ahora le voy a pedir que me muestre todas las filas. Y ahora, como esto está en fórmula, voy a seleccionar de G hasta N, copio la información, le doy pegar especial valores para eliminar las fórmulas. Ahora sí puedo eliminar el resto de las columnas. Únicamente falta ahora poner los encabezados. Aquí es rodal. Y me voy a la columna K, que es el porcentaje de ramaje. El resto de las columnas, como no la vamos a utilizar en este ejercicio, las vamos a eliminar y nos quedamos con una plantilla como esta. Bien, corroboramos entonces que no tengamos información incongruente. Tenemos los 5 rodales, tenemos las especies que son, y ya está listo nuestro archivo para trabajar. Para el ejercicio de cálculo de existencias, vamos a abrir un archivo que se llama ejercicio 1 con la extensión XLS, donde tenemos dos pestañas. La pestaña datos, donde tiene algunos datos referenciales, y una pestaña que se llama inventario, donde vamos a pegar la información que acabamos de generar a partir de un archivo PDF. Vamos a pegar y ya tenemos nuestros datos en este archivo. Estos datos son únicamente referenciales para fines de comparación de proceso. Estas son las funciones de volumen que vamos a utilizar para cubicar nuestras especies. Para el cálculo de existencias reales por hectárea, lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen individual de cada uno de los árboles de cada especie que se encontraron por sitio de muestreo. Para esto existen básicamente tres formas. La primera, y tal vez la más obsoleta, es la utilización de tablas de volumen que te indican en la parte superior las alturas en categorías de 5 en 5 y en la parte lateral los diámetros también en categorías de 5 en 5 por lo general. Su uso es, por ejemplo, en este caso que tenemos diámetros de 15-10, buscamos su valor en la tabla y el valor que le corresponda es el valor de su cubicación, y así sucesivamente para todos los árboles. Estas tablas se originan a partir de funciones de volumen o modelos matemáticos como estos, y se hicieron en aquel tiempo cuando lo que existía para trabajar eran máquinas de escribir o calculadoras manuales. Entonces era más fácil utilizar una tabla que ya te indicaba el valor de la cubicación de cada árbol, que a cada árbol
determinar primero su logaritmo natural de diámetro, luego su logaritmo natural de altura, escribirlos en papel, luego hacer esta operación matemática de suma y multiplicación y finalmente aplicarle la exponencial. Si suponemos que un experto hacía este trabajo en 5 minutos en promedio para cada árbol, nosotros que tenemos una cantidad de 455 árboles, esto implicaba un trabajo de 2275 minutos que divididos en 60 son 38 horas. Si las jornadas de trabajo eran de 8 horas, entonces esto implicaba 5 días o 5 jornadas efectivas sin descanso para calcular únicamente el volumen individual de cada árbol de nuestro inventario más lo que sigue. Esa fue la razón por la que se generaron estas tablas, se desarrollaron estas tablas, y para disminuir este tiempo tal vez en 2 días, utilizando 2 personas en el que uno dictaba las categorías de altura y diámetro y otro leía el valor de la cubicación en la tabla. La otra manera de determinar el volumen individual de un árbol sería con la aplicación del valor del área basal, que multiplicado por la altura del árbol y un coeficiente de forma nos daría el valor del volumen. El coeficiente de forma funciona igual que la tabla de volumen, se deriva de una función de volumen para cada especie como estas, y de optar por esta metodología se tendría que determinar el coeficiente de forma de cada uno de los árboles registrados durante el inventario. Esto también implica una mayor inversión en tiempo. Esto ha orillado a que muchos forestales han generalizado la información al pretender generar un árbol, una especie de árbol tipo, en donde determinan un valor de área basal por hectárea y multiplicado por la altura promedio de todos los árboles inventariados en cierta unidad de superficie y un coeficiente de forma para ese árbol tipo. Así es como han determinado las existencias reales por hectárea. Esto posible y matemáticamente tenga algún sentido, pero solo para fines de diagnóstico, es decir, nos da una idea general de las existencias reales de una masa forestal, pero para fines de ejecución de un programa de manejo implica consecuencias negativas al subestimar o sobreestimar volumen. Entonces, si las tablas de volumen, así como las tablas de coeficiente mórfico, derivan de las funciones de volumen para cada especie, lo mejor es que ahora, con la ayuda de las computadoras, podemos aplicar directamente las funciones de volumen para cada árbol. Esto es todavía mejor, ya que las mediciones durante el inventario podemos hacerlas más precisas y no necesariamente agruparlas por categorías. Las funciones de volumen requieren de 2 variables principalmente, que son diámetro y altura. Teniendo estas 2 variables, entonces podemos determinar los volúmenes individuales de la siguiente manera. Vamos a seleccionar la primera especie aquí en filtro, que es Alnus. Decimos que nos deseleccione todas las demás y únicamente que nos muestre Alnus, y entonces aquí insertamos el modelo tal cual aparece en la imagen. La E es exponencial. Es importante que durante el proceso de inserción de la función tengamos cuidado dónde ubicar los paréntesis. El primer paréntesis se abre después de la exponencial
y el segundo paréntesis se encierra el diámetro, el tercer paréntesis se encierra la altura y se cierra el paréntesis general. Le damos enter y corremos nuestra fórmula hacia abajo, así para otras especies. Una vez concluido el proceso anterior, entonces podemos seleccionar todas nuestras especies. Entonces tenemos el volumen individual de los árboles registrados durante el inventario, sin mayor inversión de tiempo. Bien, es importante mencionar que los modelos anteriormente aplicados determinan únicamente el volumen fustal de los árboles, es decir, no incluye ramaje, por lo que el siguiente proceso es determinar el volumen de ramas para sumarlo al volumen fustal para que nos dé el volumen BTA del árbol. Lo ideal es contar con funciones de volumen que determinen el volumen total de los árboles, es decir, que incluyan ramaje. Sin embargo, en muchas regiones del país estas funciones no existen, por lo que hay que recurrir a métodos empíricos. Entonces aquí voy a poner volumen total árbol. Un método empírico es el siguiente. Si decimos que vamos a aplicar el 25% de ramas, entonces, por lógica, este valor de volumen fustal equivale al resto 75% para que sumados 75% más 25 den el 100%. Entonces queremos conocer cuál es el valor del resto 25. Por regla de 3 multiplicaríamos esto por esto entre esto. Sería entonces, para que nos dé el punto 25, debemos dividir el valor de la columna G, que es ramaje, entre 100 multiplicado por el valor de la columna H, el volumen fustal. Todo esto dividido entre, para que nos dé automáticamente este punto 75, vamos a poner 1 menos el valor de la columna G entre 100. Es decir, 1 menos 0.25 sería 0.75. Este sería el valor de el volumen de ramas. A todo esto le sumamos el volumen fustal, nos va a dar el volumen total árbol. Le damos doble clic y tenemos entonces el volumen total árbol ya automatizado de acuerdo al porcentaje de ramaje que se aplica para cada especie. Ahora, para determinar el volumen total, únicamente multiplicamos el valor del volumen total árbol por la frecuencia por categoría de diámetro y alturas. Le damos enter y doble clic y entonces tenemos nuestro resultado final por cada árbol registrado en el inventario. Una observación. En esta forma de calcular volumen de ramas, hacer lo siguiente es matemáticamente incorrecto, que al volumen fustal, como definimos el 25% de ramas, únicamente le multipliquemos por 1.25.
Lo que estamos haciendo aquí es que estamos asumiendo que este volumen fustal equivale al 100%, por lo tanto, por regla de 3, estamos calculando el resto para ramas. Nos da, por lo tanto, este valor de ramas que sumados los dos nos da el volumen total árbol, que es este mismo. Sin embargo, cuando en la ejecución del programa de manejo, cuando vamos a derribar este árbol, decimos que como es el árbol completo, es el 100%, y como vamos a definir el 25% de ramas, o más bien el 25% de este árbol es ramaje, por lo tanto hacemos la misma operación y nos da el siguiente resultado, y ya no es congruente con lo que ya habíamos estimado. ¿Por qué? Porque habíamos definido que el volumen fustal ya es el 100% y de ese 100% el 25% es ramas. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Poner 75 como ya habíamos hecho, y ahora sí tenemos los mismos valores. Hasta aquí fue la etapa más laboriosa del proceso. Lo que sigue es calcular en sí las existencias reales por hectárea, lo cual es un proceso muy fácil usando la tabla dinámica. Para la plataforma de Windows es ir a insertar y por aquí les aparece tabla dinámica. En mi caso es aquí. También me parece que para Windows hay que seleccionar el rango, hay que seleccionar todos los datos. Luego te pide si quieres la tabla en una nueva hoja o en la misma hoja. Yo sugiero que generen su tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Bueno, la tabla dinámica funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, para el análisis estadístico necesitamos las existencias reales por sitio. Entonces seleccionamos nuestro parámetro y lo ponemos en esta parte de la tabla. Este es como un tablero de ajedrez. Luego vamos a seleccionar el volumen total que calculamos, lo ponemos en valores y sencillamente tenemos las existencias por sitio. Haciendo esto de manera manual también se lleva su tiempo. Ahora, para calcular las existencias reales por hectárea necesitamos necesariamente los rodales, que nos muestre por rodales. Entonces arrastro rodales aquí, lo subo arriba del sitio y tengo rodal 1, rodal 2 y sus sitios, y así sucesivamente están los 5 rodales aquí, y tenemos aquí entonces las existencias reales por sitio por cada rodal. Sin embargo, también necesito conocer esta información por especie, entonces arrastro especie por acá. De esta manera es un poco complicado analizar la información, sin embargo podemos mover la especie a columna y se nos muestra de esta manera. Entonces aquí tenemos ya la información resumida. Sin embargo, para fines de cálculo de existencias reales por hectárea, yo personalmente sugiero que las especies estén en filas y el sitio en columnas. Por lo tanto tenemos una tabla así, pero esto facilita el cálculo de existencias reales por hectárea. Y antes de esto necesito determinar los sitios que tengo por cada rodal. Si ustedes se fijan en esta parte, se van a reflejar los sitios que vamos a tener información. Entonces, si yo le pongo contar, count en inglés, toda esta columna de B hasta
doble A, le doy enter, luego copio esta fórmula aquí, pego, y pego. Entonces aquí le voy a decir que me dé igual a la celda anterior. Pueden analizar con calma por qué lo estoy haciendo así y verán que es una manera rápida de hacer, de saber nuestros sitios. Lo otro es hacerlo a mano. Entonces, como esta es la sumatoria, para calcular las existencias promedio por sitio, por especie, lo que voy a hacer es a la suma lo voy a dividir entre el número de sitios y me va a dar las existencias por especie, por sitio, por cada rodal. Entonces son sitios, estos son promedio por sitio. Es importante observar que aquí no podemos utilizar la fórmula de promedio, porque en este caso que no hay valor no lo va a considerar como cero. Esta especie que es pátula, en este sitio no va a considerar que no hubo pátula en este sitio, en el sitio 19. Por lo tanto es bueno sumar las existencias de todos los sitios y luego dividirlo entre sitios para sacar el promedio. Y bueno, las existencias reales por hectárea, pues si los sitios son de 1000 metros cuadrados, basta multiplicar este valor por 10 y habremos concluido nuestro proceso de cálculo de existencias reales por hectárea por especie en cada unidad de manejo. Con este método, cuando nuestro antecesor iría en el cuarto o quinto árbol en la ubicación individual, nosotros habremos terminado.